Pues, hermanos, habíamos dicho que la Biblia es un libro singular, un libro único. Primero, por ciertas diferencias que se marcan claramente en relación con otros escritos humanos. En esta segunda parte, vemos que la Biblia es un libro único en relación con su autor y su supervivencia. Hemos visto cuán singular es la Escritura en relación con otros. Ahora seguiremos esa línea, pero mencionando su singularidad por estas otras razones, algunas ya conocidas, pero no está por demás mencionarlas. La Biblia es un libro único, entonces, por su continuidad. Cuando vemos la continuidad de la Biblia, o lo que podríamos llamar su supervivencia, podemos ver que Dios es su autor y que Él está al tanto de ella o ha estado al tanto de ella. ¿Por qué vemos la continuidad de la Escritura o en ello vemos la autoría de Dios? Bueno, la Biblia se dice que ha sido escrita en un periodo de entre 1400 y 1600 años aproximadamente. Un periodo sumamente largo desde que se escribieron los primeros libros, el Pentateuco por Moisés hasta el último, escrito por el apóstol Juan. Un tiempo enorme, sin tomar en cuenta o sin mencionar todo el tiempo que transcurrió en que se fueron copiando uno tras otro libro con el paso del tiempo. Ese no es nuestro tema ahora como tal. Solo estamos mencionando algunas cosas que dejan ver al recorrer la cortina que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios es su autor. El tiempo en que llevó para que el canon bíblico se completara. Además, porque este libro, que fue escrito entre 1400 y 1600 años, desde el primer libro hasta el último, alrededor de 40 o más generaciones pasaron, vemos también la diferencia de los hombres o la diferencia que había entre ellos y que Dios usó para escribir o para revelar su palabra. Tenemos desde las personas más altas, más preparadas, más encumbradas intelectualmente, porque se dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Así que él era un hombre capacitado y Egipto en sus tiempos era Egipto. Pero también vemos a un hombre que vino detrás del ganado como profeta, Amós, o a un hombre que aunque fue rey, en realidad su familia era sencilla y era pobre, David, el cual escribió casi todo el libro de los Salmos. Vean, esa diferencia que había o que hay entre los hombres. Por eso se ha dicho que la palabra del Señor tiene el signo de que es de Dios, porque nosotros no podríamos juntar a 40 hombres en un mismo pueblo a hablar sobre un tema que se pongan de acuerdo. Ni siquiera porque tuvieran la misma inclinación ideológica sobre alguna cosa. Pero cuando vemos a estos hombres, aunque como humanos podrían tener diferencias en relación con la revelación de Dios, están de acuerdo y nadie o ninguno entre ellos se contradice. Personas de diferentes familias y escalas sociales. Moisés escribió los 5 primeros libros con educación en Egipto, Pedro fue un pescador, Amós un pastor de ovejas, Josué fue un general, Lucas un médico, Salomón el rey sabio, hijo de rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo ocupó un lugar prominente en el judaísmo como fariseo, pero también fue un hacedor de tiendas. En fin, por eso la Biblia es un libro cuyo autor es Dios. Además, la Biblia se escribió en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego, en diferentes lugares y tiempos. Eso es otra cuestión que tiene algo que ver con lo primero.
En 3 lugares: el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. En diferentes tiempos, de diferentes formas. Y ahora miren, a nosotros se nos olvida mucho lo que tenemos en nuestras manos, porque quizás en gran parte desconocemos la historia que vivió la palabra del Señor para llegar hasta lo que es hoy y tal como la conocemos, tal como la tenemos en nuestra casa. Además de todo eso, la Biblia es un libro singular porque el contenido que en ella se encuentra es impresionante. Realmente admira la mente. El origen y destino del hombre, la naturaleza de Dios, el problema del hombre, pecado y su redención. Ningún otro libro en la historia se encontrarán cosas o se centrará en temas como estos. Hay libros que se han considerado como piezas maestras de la literatura, pero ningún libro, sea de Shakespeare, sea de Cervantes, sea de Dickens, sea de Milton, sea de Homer, ninguno de ellos se compara a la literatura que es la palabra del Señor. Solo Dios en su maravillosa sabiduría pudo ingeniar todo esto y darnos lo que hoy es las Sagradas Escrituras. Además, la Biblia es única por la forma en que ha llegado a nuestras manos. ¿Cuántas obras de literatura se han perdido a través del tiempo? ¿Han pensado en ello? ¿Cuántos libros que el hombre le hubiese gustado tener entre sus manos y ver qué decían no se encuentran? No hay nada de ellos. Algunos, un poco de esos viejos escritos se encuentran. Pero nos damos cuenta, hermanos, cómo la Biblia ha sobrevivido a través del tiempo. Hemos visto cómo la palabra del Señor fue atacada por los mismos que de alguna manera la querían proteger. Muchos trataron de prohibirla, muchos lograron quemarla. Se dice, para que veamos la mano de Dios, que en el año 303 el emperador romano Diocleciano decretó la prohibición de adorar a Dios y mandó destruir todos los escritos. 25 años más tarde, Constantino mandó preparar 50 copias a costas del gobierno. Esto es admirable de nosotros. Ahí es que se hace realidad la palabra del pasaje que leímos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. También lo que dice en Primera de Pedro 24-25, tomando él de Isaías, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1:24-25. Muchos al día de hoy siguen criticando y difamando las Escrituras, pero ella permanece y permanecerá para siempre, porque así lo dijo el Señor en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mientras Dios esté detrás de algo, no habrá poder humano o infernal que pueda destruir lo que Dios está guardando. Por eso mencionábamos hace rato que aquel filósofo francés dijo que en 100 años las escrituras dejarían de ser. Y no es así. Las escrituras al día de hoy siguen más y más todavía dándose a conocer en el mundo. Pienso que si este filósofo francés se levantara de su tumba y viera cómo la Biblia se traduce, se reparte, cómo se lleva a otros lugares que aún no la tienen, se avergonzaría y se sorprendería mucho de cuánto la Biblia sigue creciendo en número. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahora quizás ya no se trata de destruirla como antaño, de quemarla, de tenerlas en un lugar guardadas para que el hombre no las tuviera en sus manos. Ahora quizás tratan de destruirla cambiándola, transformándola, quitándole, cosas como esas.
Pero aún así, Dios seguirá guardando de su palabra, Dios seguirá cuidando porque es su palabra. Y no habrá hombres, por muy sabios que se sientan, que aunque intenten cambiar el contenido de las Escrituras, dándole un toque más humano, un toque más mundano, no por eso el Señor dejará su palabra a un lado, sino que tiene cumplimiento. Por eso la Biblia es un libro único, por su supervivencia, por su autoría. Además, es única también por su enseñanza, considerando quién es su autor y su supervivencia. La palabra de Dios tiene un contenido profético como ningún otro. Sí, ya sabemos de aquellos escritos de algunos profetas extrabíblicos, pero la profecía encontrada en las Escrituras es única en su género. Habla de los tiempos futuros, de naciones, de individuos, de naciones como Israel, de individuos como el Mesías, muchos ya cumplidos, tanto en la nación como en el Hijo de Dios, y otras tantas todavía por cumplirse. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Obviamente nosotros esperamos este evento futuro. Nosotros vemos hacia el pasado lo que ya aconteció. La gente, aunque tiene indicios de lo que ya aconteció, no tiene fe para creer el futuro o lo que dice la Biblia en razón con esto. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31, 32. ¿Dónde van a encontrar eso? ¿Qué otro libro habla de eso? Porque a la gente no le gusta hablar de que algún día serán juzgados delante del trono de Dios. Y por eso también dice la Escritura, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Este es un evento profético, la Biblia insiste en él. Los hombres no lo creen, pero no por eso dejará de ser cierto. Todos estaremos ahí algún día, al día final en realidad. Por esta causa Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día último, en el día postrero. Juan 12:48. Ahora, históricamente se dice que no hay otro libro histórico más antiguo que ella. Muchas cosas que hoy la arqueología va descubriendo solamente sirven para confirmar lo que ya la Biblia había dicho. Ese suceso tan repetido una y otra vez, que es muy común que alguien lo saque a colación cuando se dice que mientras los hombres estaban tratando de descubrir si la tierra era plana, cuadrada, redonda, ovalada, esférica o lo que sea, la Biblia hablaba ya de la redondez de la tierra por el profeta Isaías también. Entonces son cosas muy importantes que nosotros a veces olvidamos. La Biblia históricamente no hay otro libro más antiguo que ella, con datos históricos. Moralmente, la Biblia es un libro cuyo autor es Dios, porque en ella se encuentra lo que es más importante para la humanidad, pero que ha olvidado. Esto es la salvación del hombre. La Biblia se ha escrito para el bien del hombre. Es la forma en que Dios se ha revelado al hombre para que conozca su voluntad. Por eso dice la Escritura, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Toda la Escritura, dice ella misma, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Además, en la Escritura leemos que da la vida y perdón por medio del Hijo de Dios, o Dios da la vida y el perdón a través de su Hijo.
Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo él. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Pero es tan complicada la Biblia, diría alguien, y quizás por eso el catolicismo durante muchos años la quiso tener velada y pensó que así sería siempre quizás, pero durante muchos años la Biblia solamente estaba permitida para los monjes, para los grandes personajes de la Iglesia romana, pensando que la Biblia sería objeto de discordia o de diferencias, y realmente lo fue, pero cuando la persona es guiada por el Espíritu de Dios, este problema no existe. Obviamente los hombres sin temor de Dios lo que hacen es tergiversar su palabra. Dice Efesios 3:34 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Sí, es difícil de entender, la Biblia es como un baúl cerrado, necesitamos la llave. Y esa llave la da el Espíritu de Dios a nuestro pensamiento cuando oramos o a través de la oración para que podamos comprender lo que su palabra nos dice. Pero muchos, obviamente, al no entender la Biblia, la culpan de ser un libro difícil que ha generado muchas religiones. Así es, pero no es por ella misma, sino por la maldad del hombre. Ahora, la Biblia también nos habla de lo que Dios quiere acerca del hombre, esto considerando las palabras del Señor Jesús, cuando dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que sean uno. Ese es el deseo de Dios de los que creen en Él. No hablando de religiones, hablando de los que son hijos de Dios. El Señor quiere que seamos uno, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Además, la Biblia misma habla acerca de las divisiones que vendrían, así que no debería de sorprendernos. El Señor Jesús dijo: es necesario que vengan escándalos, etc. Su origen, entonces, hermanos, para ir concluyendo este sencillo estudio acerca de la autoría de Dios, la supervivencia de las Escrituras, podríamos extendernos mucho, pero realmente creo que es suficiente con que nuestra mente retenga esto, lo que dijimos en la mañana. La Biblia entonces es un libro singular. ¿Por qué? Porque Dios es su origen. Fue dada ¿cómo? Por revelación del Espíritu Santo. Su mensaje central es el Hijo de Dios. Su propósito, comunicar al hombre la voluntad de Dios. Hermano, ¿no has de valorar la Escritura? Tienes tantas Biblias quizás en tu casa que le has perdido el amor. Ay, hermanos, antaño ya desearía una familia tener un solo ejemplar. Hoy tenemos tanto ejemplar que ya no sabemos ni cuál leer. Quizás ahí se encuentra su menosprecio. Pero amemos la palabra del Señor. Tú que eres hijo de Dios y que quizás pensabas que es suficiente con que leas un capítulo al día, esfuérzate y dedícale tiempo al Señor en su palabra. Es la ley del Señor, es la ley justa y es la ley que te da a ti, la cual no volverá vacía, sino que en la tierra de tu corazón fructificará para vida. Tú que te sientes cristiano, pero que realmente hasta el día de hoy la Biblia no ha sido parte de tu vida, que realmente ves la Biblia y te da flojera leerla, debes de pensar seriamente. Muy probablemente no eres hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios vería con semejante actitud su santa palabra? Tú que dices que eres cristiano y llevas ya 20, 30 años y aún hay libros que ni conoces, arrepiéntete y pídele al Señor que obre en tu corazón y que te dé amor por su palabra, porque solo así es que su palabra ocupará un lugar primordial en nuestro corazón. La Biblia es un libro único, es singular, muy singular, y debemos dar gracias a Dios de que hoy en día nos conceda tener más de uno en casa, cuando aún en otras naciones todavía no tienen una sola.
Quiere el Señor que demos gracias por tener su palabra en nuestro lenguaje, porque podemos leerla sin ser perseguidos, porque podemos leerla sin ser molestados. Porque este libro, Dios le plugo dárnoslo a conocer. Hay hombres que aunque tienen la posibilidad de tener una Biblia, prefieren tener otra cosa. Es la Biblia, un libro singular, el libro más vendido, más editado, más impreso, más leído, el que ha sido leído por toda clase de personas. Quiera del Señor despertar nuestro amor por su santa palabra.